I don't know. I mean, do I want to buy it? I mean, I want to buy GM more than I want to buy Tesla. I think Mary Barra's doing a great job. Jim Cramer es un presentador de CNBC bastante famoso en los Estados Unidos que dijo en junio que había que vender a Tesla y había por el contrario que comprar a General Motors, un rival automotriz. Desde entonces Tesla sube un 48% y esta semana presentó sus resultados. Además de eso subió un 25% en lo que va de la semana. Yo soy Santiago Sampere y bienvenidos a este video acerca de la subida de Tesla. Tesla presentó sus resultados del tercer trimestre de 2024 hace 2 días, es decir, el día miércoles más o menos a las 4:30 de la tarde. La verdad es que ha tenido un rendimiento completamente loco. De hecho, yo tenía mucho sin ver a Tesla subir o de hecho moverse desde esta forma. Hubo una variación de casi 20% en la parte de lo que se conoce como el after hours, es decir, la parte que va después de la subasta normal de mercado. Y dentro de los resultados de Tesla, alguna de las cosas que presentó fue lo siguiente. La primera cosa es que sus márgenes de auto suben, sus márgenes de energía suben y sus márgenes de servicios también hacen lo mismo. Es decir, en los 3 márgenes de negocio donde se concentra la parte principal de los ingresos de Tesla, todos suben y mejoran. De cada dólar que están vendiendo, de uno, por ejemplo, de energía están ganando 30 centavos. En otro caso sería el de autos, que es el que todo el mundo conoce de manera básica, que estaría ganando 20 centavos por cada dólar vendido. Y luego, por otra parte, la parte de servicios estaría ganando aproximadamente unos 8 centavos de cada dólar de lo que está vendiendo Tesla. Entonces la empresa mejoró, si se fijan ustedes por acá, toda la parte de la tendencia que traía últimamente. La parte de energía ha ido creciendo bastante y acá Tesla ha estado disminuyendo el margen que ha ganado de cada auto vendido. Eso se debe mucho a la política que tiene Elon Musk de, a final de cuentas, bajar el precio de sus autos para hacer los autos eléctricos más asequibles a sus consumidores. Por otra parte, como decíamos, entonces en servicios, digamos así, también hubo esta subida porque el margen llegó a estar bastante bajo, 2.7% de cada dólar vendido, y ahorita pues ya recuperó a un 8.8. Entonces 8.8 para servicios, 20.1 para autos y aproximadamente un 30.5 para energía, que ese es bastante llamativo. Vamos a ver el estado de resultados, a ver cómo le fue a Tesla en el trimestre. Viene por aquí el estado de resultados. No me voy a meter al balance porque la situación tampoco es que haya cambiado mucho. Tesla no aumentó mucho su deuda y también, por otra parte, tampoco es que sus activos hayan tenido movimientos importantes. Entonces, a comparación del tercer trimestre del año pasado, del año 2023, que vendió 18.500 millones de dólares, Tesla aumentó de manera muy ligera, podríamos decir que es más o menos un 2% sus ventas. Y sus ventas, si se fijan acá, dice Automotive Sales, es decir, sus ventas de autos simplemente las mantuvo de la misma forma. Y en una parte que dice de créditos regulatorios, esta disminuyó un poquito a comparación del trimestre pasado, pero sí aumenta a comparación de 2023. De hecho, esto sí es un aumento de casi aproximadamente un 40-45%. Viene la parte de leasing, que también pues es incluida en todo lo que son autos, y entonces podemos ver que eso vendió 489 millones hace un año contra 446 a día de hoy. Es decir, no hubo mucha variación. De hecho, hubo un 10% menos de autos en leasing para Tesla directamente. En total, las ventas, sumando estas 3 categorías, estaban el año pasado, incluyendo nada más, insisto, autos, 19.625 millones de dólares. En la actualidad subió a 20.000, es decir, el dato sube casi un 3% aproximadamente. Esto es bastante llamativo y aquí entra lo primero que decíamos de energía. Y es que energía, en esta parte dice 1.559 contra 2.376 este año. Entonces, ese es un detalle muy importante en Tesla. Es una de las partes que más ha crecido de la empresa directamente. De 1.559 a 2.300, pues bueno, hay un aumento de casi 30-40% anual aproximadamente. Servicios y otros, este también crece a doble dígito. De hecho, de 2.166 millones pasa a 2.790. Entonces, la verdad es que bastante bien. Vemos acá la parte entonces de el costo de producir esos mismos automóviles
prácticamente no se movió ese costo, lo cual fue bastante buena noticia. Si se fijan en la parte de leasing, de hecho también decreció el mismo costo y decreció una tasa mayor de lo que decrecieron las ventas o los ingresos por el mismo leasing, podríamos decir. Entonces, ¿cuánto ganó el año pasado Tesla de manera bruta? Es decir, antes de impuestos y demás. Ganó 4.178 millones y alcanzó casi prácticamente pegadito a 5.000 millones de dólares. Eso fue lo que ganó en bruto Tesla. Viene la parte operativa, cuánto cuesta la parte de Research and Development, que básicamente es, oye, pues cómo son las tendencias de la industria, cómo vamos a hacer los nuevos autos, etcétera. La parte de ventas general y administrativo, cuánto le costó a Tesla. De hecho, estos dos renglones bajaron a comparación del año pasado. Todo lo que es Total Operating Expenses, es decir, todos los gastos operativos, de hecho disminuyeron 2.280 millones este año contra 2.414. Tesla fue más eficiente en este rubro. Acá hay otro detalle bastante interesante y es que dice Income from Operations, y es decir, esos son ingresos, digamos así, que tiene por las mismas operaciones. Y lo primero que tenemos es ingresos por intereses de 282 millones. Tesla prácticamente subió y muchísimo esta cifra, lo subió a 429 millones. Bien, en el tema de gastos, se triplicó esta partida o prácticamente duplicó de cierta forma, pero al final de cuentas pues no deja de ser bastante bueno el rubro porque el aumento de aquí para acá pues es bastante importante. Entonces, el income before taxes, es decir, la parte de cuánto ganó Tesla antes de impuestos, de 2045 pasó a 2784, es decir, casi un 30% más. Y acá podemos ver la parte entonces de net income atribuido directamente a los accionistas principales. Aquí les estoy estorbando un segundo, pero directamente aquí dice cuánto están ganando los accionistas principales. Entonces, de 1.853 millones de dólares el año pasado pasamos a 2.167. Hay un aumento aproximado del 15%. Entonces, Tesla creció sus utilidades netas en un 15%. Vamos a ver cómo se lo tomó el mercado y les muestro el gráfico del día miércoles. Esto que están viendo aquí es Thinkorswim, que es la plataforma de un broker que utilizo en Estados Unidos que se llama Charles Schwab. Seguramente habrán escuchado de él y si no, pues se los presento de manera muy directa. Entonces, Tesla venía de 215 dólares. Primero les voy a mostrar en gráfico diario para ver esas palabras de lo que dijo Jim Cramer y entonces lo vemos por acá. De hecho, estuvo cotizando por ahí de 179, 180 y entonces si sumamos la subida de aquí hasta acá, hay un 48% de movimiento. En aquel entonces Tesla cotizaba en 180, 5 meses después está en 266 dólares. La verdad es que esta acción no ha estado, digamos así, exenta de moverse de manera un tanto agresiva. De hecho, llegó a estar en 260 ya en algún momento, por ahí un mesecito prácticamente después, y luego tuvo estas dos bajadas. Esta bajada de por acá, por ejemplo, se refiere muy directamente a lo que pasó cuando presentó, digamos así, el conductor automático. Entonces no le gustó mucho a sus inversionistas. De hecho, una cosa que pasó fue que las acciones de Uber subieron muchísimo y las de Tesla bajaron en este momento pues bastante fuerte, un 10% aproximadamente. Presenta los resultados y entonces de 212 que cerró el día martes, está cotizando ahorita más o menos en 267. Entonces les voy a mostrar prácticamente el gráfico en un minuto para que ustedes lo vean y vamos a mostrarles entonces qué fue lo que pasó directamente con Tesla ese día. Aquí me voy un poco a la parte de time frame para hacerlo más largo y voy a poner entonces los últimos 5 días para poderlos ver. Le damos directamente por acá donde hacemos zoom y entonces checamos que, como les decía, más o menos a las 14 horas, poquitito después presentó sus resultados Tesla. Entonces, en ese momento la verdad es que el movimiento fue súper agresivo de manera muy inicial y entonces vamos a ver aquí. Aparecen estos coletazos, prácticamente esos no pasaron, sino la subida básicamente fue de 213 a 230, es decir, los primeros minutos aproximadamente después del cierre de la sesión, Tesla ya había subido un 7%. Luego esa subida se fue acrecentando. Acuérdense que generalmente una cosa que pasa en Estados Unidos es que presentan los resultados e inmediatamente después vienen a conferencia con los analistas. En la conferencia con los analistas, además, una cosa que se dice es que el director general, una cosa que se hace es que el director general presenta directamente a estos analistas, banqueros, etcétera, presenta incluso cómo son las perspectivas futuras para los siguientes trimestres. Entonces, además de que fue una sorpresa de que Tesla ganara esa cantidad de dinero, que mejorara sus márgenes y demás, pues bueno, pues la verdad es que se lo tomaron súper bien
porque de hecho prácticamente la acción estuvo sube y sube y sube, llegó a 240 y esto ya es la mañana del día de ayer directamente. Entonces esto es la madrugada y por ahí abrió, llegó a estar en 235, si se fijan hay un 7% de variación, pero a partir de ahí Tesla empezó a subir y a subir y a subir y a subir y a subir. De hecho, abriendo prácticamente la sesión, de hecho Tesla empezó a subir, siguió subiendo y entonces al empezar la sesión abrió en 243. De 243 la verdad es que Tesla misma no paró porque incluso se siguió echando un rally prácticamente que la llevó hasta 260, 259, llegó a estar en 258 en la tarde y esta mañana abrió en 254. La verdad es que yo esperaba que Tesla se contuviera en esta zona. Lo que no esperaba directamente es que el día de hoy pues siguiera subiendo de manera fuerte, llegó a estar en casi pegado a $270 y entonces ahorita después de haber bajado a 271 está cotizando aproximadamente en 266,88. Esto es ahorita en tiempo real de este día viernes. Entonces la subida de Tesla pues ha sido una completa locura si se fijan ustedes, y lo voy a volver a poner en gráfico diario. Checamos acá de 213 a donde está cotizando ahorita y hay una subida del 24.78% en 3 días. Hubo todavía más locura en las opciones y se las muestro de manera muy breve para que vean ustedes lo que pasó. Acuérdense que entonces Tesla estaba cotizando por ahí de los $213 previo al reporte y de hecho este movimiento tan pero tan agresivo en rentabilidad, un 494%, son las que vencen el día hoy pero que se ejecutan en precio de $212.50. Es decir, este tipo de opciones pagó una rentabilidad completamente loca, un 494% en ese momento, y la verdad es que se han movido de manera súper pero súper agresiva. Entonces básicamente así es como se movió por ejemplo una opción con vencimiento para este viernes, insisto, al precio de cierre que estaba cotizando hace unos días, al precio de cierre que estaba cotizando el día martes e incluso miércoles antes de que cerrara la sesión. Si yo checo pues prácticamente cómo se han movido estos calls, digamos así, de todos modos incluso intradía han seguido sube y sube y sube. La verdad es que un rendimiento del 52% incluso intradía, y si les doy un poco más atrás pues bueno, definitivamente vienen desde 2. Si checamos la completa locura, eso tiene que haber pasado los que están ahorita aproximadamente en 265. Yo creo que nadie jamás en la vida pues estaba esperando que Tesla tuviera este movimiento tan pero tan agresivo en ese momento, y entonces estos se estaban cotizando por ahí de 11 centavos el día martes, y entonces de cotizarse en 11 centavos el día martes llegaron a tocar 6.09 y actualmente cotizan en 2.18. La rentabilidad a 2.18 es de un 1961%, una completa locura lo que han hecho los calls de Tesla. Si se fijan aquí en gráfico diario, toda esta es la bajada que había tenido como tan pero tan agresiva, y entonces como decíamos de 0.07 hasta acá a 6.17 hay una rentabilidad completamente loca para el caso de Tesla. Entonces este movimiento de aquí para acá ha pagado casi un 20.688%, una completa locura de rentabilidad. ¿Por qué? Porque Tesla, el movimiento que ha tenido, como les decía al principio del video, ha sido sumamente peculiar. Teníamos mucho sin verlo moverse de esa forma, y entonces bueno, pues eso mismo ha pasado con las opciones. Insisto que esto es de pico a pico, ¿no? Si lo vemos para acá pues podríamos decir que de todos modos hay un 6.000% de rendimiento, es muchísimo. Y pues bueno, lo más importante con el caso de Tesla es que $1 en este caso con las opciones se hubiera convertido en 60. La verdad es que yo generalmente no hago operaciones casi sobre opciones, salvo en momentos muy particulares. Lo hago para tema de coberturas, pero lo más importante con lo que se queden ustedes es directamente que si compraron las acciones de Tesla entonces tuvieron un 25% de rendimiento, y a día de hoy pues bueno, esto hubiera pasado con las opciones. Hay un detalle sumamente importante, y es que comprar acciones previo a que reporten definitivamente no es algo que yo haría como inversionista. Una apuesta a cómo viene la información, y definitivamente cuando invierto pues no es lo más correcto estar apostando al hacer eso, por una parte. Por otra podría decirles además que de manera de perspectiva, cuando invierto generalmente lo hago a largo plazo, entonces sus resultados trimestrales tampoco es que me empapen mucho, en cuanto a que si yo tengo una visión de la empresa de que va a estar en tal o cual lugar, definitivamente pues no tomo
tomo decisiones conforme a eso, sino incluso pensando en a largo plazo. Por otra parte, si lo que me interesa es hacer un trade rápido o digamos un poco de trading en la acción, definitivamente se ha movido bastante bien y ha sido una buena emisora para estar vigilando en estos días. Pero dentro de eso, acuérdense que Tesla pertenece además a un sector no nada más tecnológico, sino también de una industria bastante cíclica, como lo son las compañías de autos, las automotrices. Entonces eso tienen que ponderarlo en sentido de decir, oye, a día de hoy que Tesla está en $260, ¿dónde puede estar el día de mañana? Acuérdense que va a ser muy susceptible a lo que pase con los cambios de la demanda global. Es decir, cuando la economía le vaya bien, generalmente a Tesla le va a ir bien, y luego por otra parte, cuando la economía, las ventas estén bajas, haya un poco más de dificultad en comprar este tipo de productos, como puede ser un carro, porque a lo mejor puede haber otras necesidades inmediatas en ese momento, pues a Tesla se le puede complicar un poco más. Entonces eso es importante para que ustedes luego contemplen. Espero les haya gustado este video. Recuerden que Tesla entonces subió un 25% en la semana. Yo soy Santiago Sampere y nos vemos en el siguiente.